Es un día de calor en Japón. El equipo D, junto a Leo, Alice y Amy, van un rato a la playa. También los acompañan sus dinosaurios. En eso también aparece un dinosaurio por ahí, el cual creen haberlo visto. Goma también está trabajando muy duro, así que manda a sus piratas espaciales para intentar conseguir la carta. ¿Podrá el equipo D conseguir la carta a pesar de que estén en una especie de vacaciones? Les será difícil, sin embargo, no imposible. En las noticias están diciendo que se aproxima una ola de calor para este día. Max y Rex están tirados en el sillón. Encima que se les descompuso el aire acondicionado. Todo un problema. Tocan la puerta de su casa. Max va a abrir y ve que es Leo. Leo estaba junto a Alice. Les ofreció ir a la playa y que pasarían luego por Zoe y por Amy, ya que era un día caluroso. A Max y a Rex les pareció muy buena esta idea. Y de hecho, iban a llevar a Gabu y a Ash también para que se divirtieran un poco. No los iban a dejar ahí cocinándose. Se ve la playa. Max, Rex, Zoe, Alice, Amy y Leo llegaron. También estaban acompañándolos Gabu, Ash y Paris. Las chicas también llevaban canastas. Se ve que iban a almorzar ahí también. Mientras las chicas intentaban ordenar todo un poco y elegir una zona tranquila, los chicos rápidamente no esperaron. Se sacaron todo y se metieron rápidamente al mar. Gabu y Ash corrieron detrás de ellos. A las chicas les pareció una actitud bastante infantil, pero bueno, ¿qué podían hacer? Max, Rex y Leo se metieron a la mar. Gabu también se metió, sin embargo, Ash se metía solo en la orillita. Rex le contó a Leo que Ash le tenía cierto miedo al agua en general. Así que Ash no estaba muy acostumbrado, y mucho más se habían pasado 3 años. Sin embargo, Rex lo comprendió. Hace bastante que no había tocado el agua. Sin embargo, Ash logró meterse hasta la orilla. Mientras tanto, Gabu pasaba enfrente de ellos nadando. Las chicas también entraron al mar. Los chicos se quedaron viéndolas un poco hipnotizados. Y se veía como todos se divertían un poco en la playa. Luego de un rato, Rex se sentó junto a Amy. Le empezó a explicar un poco de su vida, de que era difícil adaptarse a estos medios, pero que prefería estar acá antes que en el futuro. A Amy le encantaba que Rex le hable. Era un sueño cumplido. De repente, Max y Leo aparecieron frente a ellos. Les ofrecieron jugar un partido de voleibol. Rex aceptó. A Amy no le gustaba mucho. En eso, se ve una carta tipo agua arriba de una palmera. La carta, por el viento, se cae. Se activa con el agua del mar y aparece un Amargasaurus. Se ve la base de los piratas espaciales. Aiko, Ren y Teo estaban muy cansados por el calor, sentados sobre una mesa. En eso, Goma entra, diciéndoles que había una nueva carta y que debían ir a buscarla. Aiko preguntó dónde era, a lo que Goma dijo que era en la playa. Aiko se emocionó, sin embargo, Goma le dijo que se tranquilizara, ya que sabía que podían hacer sus tonterías. Y les dijo que primero consigan la carta y luego pueden tomarse lo que quieran. Así que Aiko se emocionó y dijo que rápidamente tenían que ir. Obviamente no está en sus planes cumplir las órdenes de Goma. Mientras tanto, el equipo D estaba jugando un poco de voleibol. Max logró meter un punto, a lo que Leo le dijo que era pura suerte. Claramente Max se enojó. Eran ambos muy competitivos. Así que se retaron a que el último punto valdría el doble. De repente, unos sonidos raros sonaban adentro de la canasta de Amy. Amy se fijó a ver. Era extraño. Eran los dinolectores de Max, Rex y Zoe, que habían avisado que aparecía un dinosaurio. Rápidamente les avisaron, pero no hacía falta ni siquiera fijarse dónde estaba, ya que una horda de gente estaba corriendo. Al lado de ellos había aparecido el Amargasaurus. Mientras tanto, Aiko estaba muy relajada. Estaba en una zona donde todos habían corrido por el Amargasaurus. Estaba tan tranquila en una reposera, tomando unos tragos. Mandó a Teo y a Ren a por el dinosaurio. Obviamente ellos no querían, así que se fueron un poco, pero se quedaron a descansar bajo una palmera.
Aiko les recriminó que vayan y que consigan al dinosaurio mientras ella descansaba. No tenían opción, era eso o que Goma los castigue a todos. Por otro lado, el equipo D rápidamente tomó sus dinolectores, interrumpiendo el partido de voleibol. Max activó a Gabu, y el Amargasaurus respondió violentamente con un coletazo a Gabu. Gabu le respondió el golpe. Mientras tanto, también el Amargasaurus empezó a cargar un golpe. Se generó una burbuja de agua en su boca. El Amargasaurus, con esa burbuja de agua, golpeó a Gabu. Gabu terminó debilitado en la playa. Rex tuvo que activar a Ash para que venga a ayudar a Gabu, hasta que Leo logró notar que los dos piratas espaciales, Ren y Theo, habían llegado a la batalla. Rápidamente, ellos dos activaron sus cartas de Dinosaurus, apareciendo el Ceratosaurus y el Tarchia. El Ceratosaurus golpeó rápidamente al Amargasaurus, mientras que el Tarchia mordía su cola para que no escape. Zoe tuvo una idea. Debía usar Bendición de la Naturaleza con Gabu, así podría curarlo y activar su ataque. A todos les pareció bien esta idea. Mientras, el Amargasaurus estaba cargando otro ataque de los que le había hecho a Gabu, pero esta vez le apuntó al Tarchiasaurus. Este mismo no pudo resistir el ataque y terminó convirtiéndose en carta. Así que Zoe tenía que ser rápida. Activó rápidamente Bendición de la Naturaleza curando a Gabu. Mientras, Rex activó un ataque, Ciclón, haciendo que el Ceratosaurus se convierta en carta. Max finalmente le agradeció a Zoe y a Paris por haberlo ayudado, y usó Choque Relámpago para poder convertir en carta al Amargasaurus, y así lo hizo. Max finalmente iba a agarrar las cartas, pero Theo lo quería impedir. Sin embargo, sus dinosaurios se pusieron enfrente de él, haciendo una barrera para que Theo no pase. Max logró conseguir la carta de Amargasaurus. Así que Ren y Theo se fueron, agarraron sus cartas y le fueron a reclamar a Aiko. Le reclamaron que ella no hizo nada, y que le iban a mandar enfrente con Goma. Aiko les rogaba que no lo hagan, pero bueno, igual estaba enojada. Un rato después ya estaba atardeciendo en la playa. Gabu, Ash y Paris estaban jugando un rato en el mar. Max, Rex, Zoe, Leo, Alice y Amy ya estaban agarrando las cosas para irse. Leo y Max seguían discutiendo a ver quién ganó el punto del voleibol. Max también propuso hacer muchas más salidas como esta, a lo que todos asistieron que era muy buena idea. También, Leo, Alice y Amy se habían sorprendido de poder volver a ver a Gabu, a Ash y a Paris nuevamente en combate. Así que bueno, esta vez volvieron a casa y encima con una carta de dinosaurio. Había sido uno de los mejores días, unas vacaciones y una carta de dinosaurio. En la guarida de los piratas espaciales, Aiko, Theo y Ren ya volvieron. Estaban peleando por quién le diría a Goma las malas noticias. Goma los estaba esperando. No porque no hayan conseguido la carta, sino porque estuvo trabajando muy duro y logró hacer cartas de ataque para sus dinosaurios. Los piratas espaciales se quedaron impresionados. Ellos ya estarían al nivel del equipo D, para poder usar también cartas de ataque. Goma estaba tan cansado que ni siquiera les recriminó que no habían conseguido la carta, simplemente se quería ir a dormir. Pero por lo menos ya sabía que tendrían una ventaja más sobre el equipo D.